Hermanos, cuando has visto una persona que se ha llamado cristiana, creyente, y tú ves que esa persona confiesa claramente con sus labios que conoce al Señor, que entiende el Evangelio, pero su forma de actuar lo contradice. ¿Has visto personas así? ¿Sí? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué has hecho cuando has visto personas así? Piensa por un momento. ¿Qué has hecho cuando has visto personas que diciéndose creyentes, que confesando a Jesús con sus labios, diciendo hasta teología muy buena, en sus hechos lo han negado? ¿Cómo has actuado tú frente a eso? Y te quiero hacer algunas preguntas. La siguiente es, ¿qué sucede cuando lo que tú predicas como verdad no se refleja en tu vida? ¿Qué sucede cuando aún esta misma iglesia lo que predica como verdad no lo vive? ¿Por qué dirías tú que es tan importante que tanto nuestra comprensión de la Escritura y del Evangelio sean clave como nuestra vida y nuestro actuar? ¿Por qué ambas cosas tienen que ir juntas? ¿Por qué crees que es importante? Aún peor, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con líderes, con siervos, con pastores aún, que pudieran decirte cosas maravillosas del Evangelio, pero no viven como tal? ¿Qué harías tú? ¿Cómo enfrentarías esa situación? Y déjame decirte que todos, de una u otra manera, nos hemos visto envueltos allí, bien sea porque hemos visto a alguien o porque nosotros mismos hemos sido los que hemos dicho algo tan bonito del Evangelio, pero no lo hemos vivido, no lo hemos profesado. Y quiero decirte que tal vez es porque nosotros muchas veces entendemos la palabra de Dios y entendemos el Evangelio de una manera intelectual muy clara, que tú puedes articular en la mente que Cristo murió por ti, que Cristo es tu Salvador, que Él va a venir a rescatarte, y puedes decir a todas las cosas sí, amén, y cantarlas. Y yo también me pongo ahí, pero que en el corazón, tal vez en la práctica, realmente no lo vivimos, lo negamos. ¿Qué es lo que pasa allí? Y peor aún, ¿qué pasa cuando tú ves a alguien en esa circunstancia y te cuesta enfrentar y te cuesta confrontar y dices, no, yo no prefiero no meterme en problemas, no, voy y se lo cuento al pastor para que él se meta en problemas? No se imaginan cuántas veces hemos escuchado personas que vienen y dicen, pastor, yo vi a tal persona, no sé qué, listo, vamos a clarificarlo. No, pastor, yo vine a contarle para que usted lo resuelva. Y yo creo, en el fondo, es que nosotros podemos decirnos cristianos y conocer el Evangelio. Me parece muy, muy especial que cada vez más afirmemos estas verdades, pero la cultura que está de base en nosotros puede llegar a ser más fuerte. Déjenme le explico. En nuestra cultura colombiana, antioqueña, tenemos una cultura que se llama la cultura de la complacencia. Nosotros queremos quedar bien con los demás. No estoy diciendo todos, alguno tal vez dirá, no, pastor, usted sabe que yo le digo sus verdades a quien sea, pero eso es una excepción. La inmensa mayoría nos cuesta enfrentar y vivimos en una cultura que no es bíblica, la de la complacencia. Mira estos aspectos de esa cultura, cómo las describen. La cultura de la complacencia evita la incomodidad. Cuesta incomodarse. Da miedo causar algún conflicto o una incomodidad o perturbar la aparente paz con otros. Es mejor dejar así. No nos metamos allá. Qué lío. Pastor, yo vine solamente a cantar.
Mira esta otra característica, es superficial en sus relaciones. ¿Por qué nos causa tanta risa los humoristas que hablan y se ríen de frente y detrás están diciendo, ah, pero mírelo? Porque las relaciones en la cultura de la complacencia son superficiales. Tú puedes estar diciéndole a alguien, sí, te amo profundamente, yo te quiero, ojalá que te vaya muy bien, y terminas diciendo, uy, eso no es verdad. Otra característica importante es que compromete la verdad. Y los hombres nos vemos ahí. La esposa llega con el vestido. Amor, ¿cómo me queda el vestido? Por ahí suenan risas nerviosas. Porque comprometemos la verdad. Sería muy difícil decirle a una persona, a una dama, mira, realmente te ves, ponle el calificativo que tú quieras. Pero es una característica de nuestra cultura. Nos cuesta decir la verdad en amor, decir la verdad a las personas. Otra característica es que se vive en una falsa paz. Para evitar los conflictos visibles se vive en una falsa paz. No, todo está bien. No, ¿usted por qué va a levantar ese problema justo en esa reunión? Si estamos en paz. Pero eso es la cultura de la complacencia, de la cual tú y yo somos parte. Y aunque el Evangelio puede llegar tan claramente a nuestra mente, realmente en el fondo y en la base, nosotros vivimos en esa cultura y en la iglesia la promovemos también. Una quinta característica es el miedo al rechazo, que en últimas es temor al hombre. Hay un autor, le animo a que lea el libro, se llama Edward Welch. Escribe un librito sencillo que dice, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y le voy a abrir el apetito con las preguntas que hace más a manera de una autoevaluación. Él describe este miedo al hombre así y le ayuda a pensar a la gente si está viviendo en el temor al hombre más que en el temor a Dios. Pregunta número 1. ¿Has batallado con la presión de grupo? ¿Cuáles son las formas adultas en que sucumbes a la presión de grupo? La búsqueda de una impresionante hoja de vida, con cada movimiento creado y perfectamente ejecutado, la necesidad del cónyuge perfecto, el hijo perfecto, el cargo perfecto, la casa en el lugar perfecto, el vecindario perfecto, la apariencia perfecta, el cabello, la ropa, el cuerpo ideal, y la lista continúa. ¿Tienes demasiados compromisos? ¿Encuentras difícil decir no incluso cuando la sabiduría te indica que deberías hacerlo? ¿Necesitas algo de tu cónyuge, novio, novia, amigo? ¿Necesitas que te escuche, te respete? ¿Necesitas que ellos cumplan un determinado papel que tú deseas? ¿Es la autoestima una preocupación muy grande para ti? ¿Has temido alguna vez ser expuesto públicamente como impostor? La pregunta de los pastores. La sensación de ser expuesto entre los aparentes éxitos de los demás es un temor muy grande para el hombre. ¿Estás siempre inseguro o insegura en las decisiones debido a lo que los demás puedan pensar? ¿Tienes miedo de cometer errores que te hagan ver mal a la vista de los demás? ¿Te asusta arriesgarte? ¿Te sientes vacío y sin propósito? ¿Experimentas un hambre de amor profunda? Nuevamente, si necesitas a otros para ser lleno, eres controlado por ellos. ¿Te sientes apenado con facilidad? ¿Mientes con facilidad? Especialmente mentiritas blancas. ¿Qué me dices de las actuaciones, aunque técnicamente no estés mintiendo con tu boca? Lo que les decía, de parecer alguien muy querido cuando por dentro estás que matas a la persona. La mentira y otras formas de vivir en la oscuridad usualmente son maneras de hacernos ver mejores delante de los demás. También sirven para cubrir nuestra vergüenza delante de ellos. ¿Sientes celos de otra persona? Piensa en eso. ¿Te enoja o deprime a menudo la gente? ¿Evitas el contacto con la gente? ¿Sufres de lo que dice un amigo mío?
se le agotó el recurso social. ¿Acaso no están la mayoría de las dietas dedicadas a impresionar a los demás? O en ese sentido, una obsesión con la aptitud física. Ahora, si has dicho así a la mayoría o a todas, déjame decirte que estás luchando con temor al hombre. Que tú tienes una tendencia a agradar a los demás y estás inmersa en la cultura de la complacencia. Porque tal vez ese es el asunto de fondo al comprometer la verdad del Evangelio. No es que tú no ames a Cristo, no es que tú no entiendas el Evangelio, sino que tú tienes miedo de los demás, de quedar mal con los demás, de qué va a decir mi marido no creyente si yo le hablo el Evangelio, de qué va a decir mi jefe, o peor aún, si veo a alguien en la iglesia que ha actuado mal, no. Que el pastor sea el que lleve el problema, yo no. Porque de base está el temor al hombre. De base está el miedo a los demás. Por eso algunos hombres y mujeres se afilian equivocadamente a relaciones. La jovencita que está metida en un contexto y por temor a la gente, porque la rechacen, porque la saquen de tal lugar o de tal grupo, se mete con los equivocados. ¿Cómo eso conecta con la realidad que la Escritura presenta? Hoy vamos a ver una historia que tiene que ver con eso. No es la única en la Biblia. Hay muchas historias referentes a lo que significa el miedo al hombre. En este caso en particular vamos a encontrarnos con Pablo, estamos estudiando Gálatas, confrontando un asunto de Pedro. Y cuando lo leamos quiero invitarle, que le voy a adelantar, a que piense por un momento en esos sentimientos aún que el texto presenta. El texto tiene dos movimientos, de antemano te voy a decir, nos habla fuertemente de cómo nosotros debemos defender el Evangelio por encima del miedo a quien sea. Por encima del miedo al jefe o al esposo o al hijo o a quien sea. Defender el Evangelio es más importante que quedar bien. Y dos, definir el Evangelio. Muy sencillos. Defender el Evangelio y definir el Evangelio. Leamos capítulo 2 de Gálatas, versos 11 al 21. Y dice así, es en la página 1196, si estás en la Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley, subrayé eso fuerte y claro, nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, tomemos esto como la palabra de Dios, que hoy el Señor nos quiere hablar. El Señor quiere hablar a las vidas de hombres y mujeres que ama profundamente y que salvó enviando a su Hijo. Defendamos el Evangelio, aquí como lo presenta Pablo, los versos 11 al 14. Esta es una historia que está conectada con lo que el pastor Federico venía hablando. Pablo está recordando la historia de su conversión. Pablo mismo recibió la diestra de compañerismo de Pedro y de los demás apóstoles para que él fuera un apóstol más con ellos. Pablo aquí cambia de dirección y luego de animar a los hermanos y contar la historia de su conversión, cómo fue tan maravillosa que Dios vino y le habló y quedó ciego y finalmente el Señor lo sanó para hacerlo apóstol a los gentiles. Hace un giro la historia para contar este tema de Pedro. Mira cómo comienza el verso 11 de entrada. La confrontación va directa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara. Piensa por un momento en esta historia. Pablo era el perseguidor de cristianos. Pablo conoce al Señor. Pedro era la persona más importante en ese entonces con los apóstoles, uno de los más importantes. Pedro era muy reconocido. Pedro estaba allí supuestamente con los hermanos en Antioquía. Pablo va y se da cuenta de la situación. Fíjense que esto es muy importante en la historia. Pablo se da cuenta de la situación y lo que hace no es decir, voy a orar a ver si Dios quiere que lo confronte. Tampoco es decir, esperemos a ver si de pronto él cambia alguna vez, porque es que pobre Pedro, tan difícil, claro, un judío, y ahora ser cristiano. No, dejémoslo que algún día entenderá. No. El texto nos dice que Pablo fue de una, le resortó algo en el corazón, en el centro de sus vísceras para brincar y confrontarlo cara a cara porque era digno de ser censurado. Este es un texto fuerte, hermanos. Porque si el Señor permitió que se dejara esta carta a los Gálatas, en la que Pablo en ese momento no era el superapóstol que pensaban los corintios, tiene que hablarle a una eminencia como Pedro. Imagínense cómo será para el resto de los miembros. Y porque él sabía que esto tenía que confrontarse de esa manera. Tú preguntarás de pronto por qué no trata Mateo 18 de ir a solas y confrontarlo a solas a ver si ganamos al hermano. ¿Por qué crees que tuvo que ser público? ¿Por qué te imaginas que cualquiera hubiera dicho, pero Pablo, por favor, no leíste pues que tenías que ir a solas con él, tomarte el cafecito y decirle, Pedro, tú estás haciendo algo que no está bien? Porque ya era público y porque estaba arrastrando a más. Estaba arrastrando a más personas allí. Si tú lees, te das cuenta que hasta el mismo y querido Bernabé, quien fue un apoyador del Evangelio, que se lee al principio del libro de los Hechos, que él dio hasta propiedades para el Evangelio, ya estaba cayendo en esto que él menciona, una hipocresía. Pero miremos por un momento qué es lo que ocurre acá. Porque antes de venir, dice el verso 12, algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Tienes que entender que para los judíos el tema de la comida es muy importante. Antiguo Testamento se les prohibió comer algunos alimentos. De hecho, por eso a algunos les cuesta cuando en Colombia comemos chicharrón. Si usted va a comer chicharrón al almuerzo, hable sobre Pedro y Pablo.
Porque Pedro comía con los gentiles, ellos comían cosas que eran sacrificadas a los ídolos, comían como eran sus culturas, cosas normales, como si usted comiera morcilla hoy en día con un judío y no sabe nada de las leyes judías, y Pedro no tenía problema en comer con usted ahí al lado. Pero ¿qué pasaba? El verso dice, pero, verso 12, cuando aquellos vinieron, ¿quiénes son aquellos? Los judíos cristianos que vivían en Jerusalén y que venían, vea, a mirar qué estaba pasando allá. Es decir, llegaron ahí los jefes, los que tenían un lugar más cercano al corazón de Pedro que Jesús. Porque llegaron a ser tan importantes para Pedro que mire lo que dice Pedro, lo que dice Pablo acá. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse. ¿A usted no le ha pasado en alguna reunión, en alguna presentación que usted está hablando y llega alguien que usted considera muy importante enfrente y se sienta? Y usted empieza como decimos aquí a gaguear, pues para los que escuchan la predicación de otro lado, gaguear es que empieza a tener miedo y a sentir temor y a cambiar las palabras y a sudar. Pedro estaba ahí. Él tenía temor, dice el texto, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Ellos eran una autoridad para Pedro. Ellos eran la voz de autoridad de Pedro. Ellos eran los que le decían a Pedro qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Realmente la voz de autoridad de Pedro no ha llegado a ser, hasta este punto, la del Evangelio. Aunque lo pudiera profesar, tú puedes leer Hechos 10. El testimonio de Hechos 10 y Hechos 11 es que Pedro, cuando el Señor le dice, mata y come, si has leído la historia, mata y come, y va donde Cornelio, Pedro les cuenta cómo nosotros nos tenían prohibido hablar a los gentiles, pero el Señor me trajo una revelación y me dijo que la salvación era también para ustedes los gentiles. Pero en este pasaje Pedro tiene miedo. Tiene miedo de sus jefes judíos. Tiene un temor profundo. Y ese temor le llevó a apartarse y retraerse de los cristianos. Ahora, piensa esto, hermano, porque es que hay que traerlo al hoy. Hay que traerlo al hoy. ¿Tú creerías que en nuestra iglesia hemos vivido estas situaciones? ¿Sí? Que tal vez una persona que viene de determinado contexto, que es cristiano, pero no es tatuado como tú, entonces tú dices, yo mejor me quedo aquí con mis hermanos de mi gueto, que no es como nosotros. Es una influencia tan negativa esto, porque dice que aún el resto de los judíos se les unió en su hipocresía. Porque lo que está aquí de fondo, que mueve a Pedro, no es que dice, ¿saben que yo no creo en la cruz de Cristo? Yo no creo en la obra de Cristo, yo soy judío de pura cepa. No, lo que pasa con Pedro es que quiere jugar a dos bandas. Él quiere quedar bien con unos y con otros, quiere quedar bien con los judíos, entonces les dice a los cristianos no judíos, vea, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que dejar de comer lo que están comiendo, si ustedes quieren ser verdaderos cristianos. El término hipócrita aquí es importante para la época. En ese entonces no era como lo es hoy tal vez. En ese entonces era el actor que actuaba en una obra de teatro. Yo no sé si usted ha visto películas como por ejemplo Titanic. ¿Lo han visto? ¿Sí? Leonardo DiCaprio, las mujeres dicen sí. Él, en su historia, si usted ha visto la película, se da cuenta que el hombre ama profundamente a esa mujer. Bueno, puede pensar en cualquier película. Es un actor que actúa y uno dice, ¿cómo la ama? Realmente se acabó la película y no la ama. De ahí viene el término hipócrita. Se acuñó para decirle a una persona que actúa de una manera, pero tiene otras convicciones.
Actúa de una manera, pero tiene otras convicciones. El texto en esta primera parte muestra cómo Pedro, en el verso 14, defiende, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Aquí es muy, muy importante hacer ese hincapié en esta primera parte de qué es lo que defiende Pablo. Porque Pablo no está defendiendo como su honra como apóstol acá. La defiende en otros pasajes. Pablo aquí no está defendiendo a los cristianos no judíos. Pablo está defendiendo el Evangelio. Ellos no andaban conforme a la verdad del Evangelio y levanta esa pregunta, que yo creo que sería muy fuerte delante de todos haberla escuchado. Si tú, Pedro, ¿cierto? Tomemos un ejemplo diferente a Federico. Si tú, Alex, siendo, dice el texto, judío, vives como los gentiles, es decir, le estaba diciendo a todos los demás ahí, a Bernabé y a todos los judíos, Pedro no vive como un judío judío. Tú ya vives como los gentiles, Pedro. Si tú has vivido así y no como los judíos que te están siguiendo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esa expresión de obligatoriedad es la que Pedro tiene que escuchar como la sanción, porque le está diciendo a cristianos no judíos, ustedes solamente deben confiar en Jesús, ustedes no tienen que añadirle más cosas al Evangelio. Ahí es donde está el corazón de lo que Pablo sanciona. Y hoy, hermanos, nosotros necesitamos aprender que muchos de los asuntos de la iglesia que estamos por enfrentar y ya estamos enfrentando es que podemos creer cosas valiosas del Evangelio y vivir de otra manera. Y el Señor te está llamando a ti a que en amor defiendas el Evangelio. Un autor muy querido, si quieres leer el libro, Ray Ortlund, bueno, tiene varios libros, habla sobre dos aspectos importantes en la vida de fe. Uno es la doctrina. Y la doctrina es algo que tú tienes que articular de la fe, de conocer el Evangelio, de entenderlo, de conocer la doctrina. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es algo que se debe articular, pensar, leer, reflexionar. Pero hay otro aspecto y es que si tienes la doctrina correcta, conducirá a una cultura correcta. La doctrina correcta conduce a una cultura correcta. En este sentido, para Pedro sería, tú entiendes que eres salvo solamente por la gracia y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces, ¿por qué estás haciendo acepción de personas? ¿Por qué estás rechazando a los cristianos que no son judíos? Estás en tus actos negando el evangelio que profesas. Y ese es un asunto importante para nosotros. Al final retomaré. Porque nosotros necesitamos tener cuidado, hermanos, de que con nuestros actos, con los rechazos, con las negativas, con yo sí me junto con este, pero no me junto con aquel, estemos negando el evangelio que creemos o que pensamos creer. Por eso Pablo aquí ajusta la visión, versos 15 al 21, y lo que hace es una mezcla entre la historia que vivió con Pedro para enfocar el evangelio y decir, definamos el evangelio. Es de defenderlo, pero es de definirlo y especificarlo. Y comienza diciendo, versos 15 al 16, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, él se ubica como judío también. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, Pedro, Bernabé, judíos, los demás, sabiendo que somos judíos, nosotros necesitamos ser justificados no por esas obras, sino por la obra única que es acepta delante de Dios, la obra de Cristo. Justificados por la fe en Cristo
Jesús y no por las obras de la ley. ¿Qué significa todo esto? Y de hecho les empuja en el siguiente verso 17 al 18, cuando hace esas preguntas retóricas, es que él está entendiendo que hay unas objeciones en el público al que le está hablando. Dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, él se refiere a que ya la ley no le aplica, a que ya por la ley no vive, que él vive es por la fe. Si yo volviera a edificar que vivo por la ley, me vuelvo un transgresor. Pablo hace esta antesala para decirle a los demás, vea, a todos, y a nosotros hoy, porque tú puedes decir, bueno, esa era una discusión para los judíos. No, cuando tú empiezas a añadirle al evangelio cosas, y a no confiar solamente en la obra de Cristo, tú te vuelves transgresor. Cuando tú empiezas a afirmar más como tus obras, pero es que yo mire todas las cosas que yo he hecho por esta iglesia. A mí deberían hasta llamarme pastor. Yo llevo 30 años acá, sentado en la banca. Tú estás confiando en tus logros, en los títulos, pero es que es de dudosa porque es que él no tiene una maestría porque es que él no ha terminado una licenciatura ¿no? O el trasfondo, queridos hermanos del poblado. Si tú eres del poblado, de pura cepa, hay más barrios en Medellín. Hay más ciudades en Colombia. Hay más países en el mundo. Porque muchas veces eso que nos genera orgullo es como un agregadito a Cristo. Como una cosita más agregadita a Cristo. Sí, yo soy cristiano, pero es que soy paisa y del poblado. ¿Y tú no? Hay muchas maneras en que nosotros en esta época le añadimos cosas a Cristo. Y ustedes nos han escuchado hablar porque Gálatas se trata de eso. Pablo mismo dijo al principio, si lo recuerdan, en el primer capítulo, él no sería un siervo de Cristo, ¿sí qué? Si agradara a quién, más que a... Créanme, hermanos, que ser pastor, que ser cristiano, es algo muy contra nuestra naturaleza. Nosotros per se no nos levantamos, como les he dicho, a ver con quién peleamos, no. Ni tampoco nos paramos en el púlpito porque es que si les hablamos fuerte entonces entienden, no. ¿Cómo entendería Pedro este llamado de atención tan fuerte y que el mismo Pablo, que fue después de Pedro, tiene que enfocarle los lentes del evangelio para decirle, usted está equivocado, Señor? Usted le está ampliando al evangelio, usted está siendo un transgresor del evangelio. Por eso es que Pablo tiene que decirle a él, yo ya estoy muerto a la ley. Cuando yo creí en Cristo, yo ya estoy muerto a esa ley. Esa ley, por más que tú te esfuerces en decir, voy a cumplir por lo menos los 10 mandamientos, que es lo sucinto de la ley. No. La ley tiene su lugar, pero no es para estar bien delante de Dios, porque ser justificado es estar bien delante de Dios. Y en nuestra iglesia, créanme que les hablamos con el corazón los pastores, muchas veces lo entendemos cuando tú te sientes mal delante de Dios porque es que esta semana no oré. O porque la verdad, yo esta semana fallé, entonces yo no voy a tomar la cena porque es que yo no me siento como bien delante de Dios. Y parece ser que el sentimiento es lo que gobierna la vida. Pablo tiene que recordarle a los hermanos que no es por sentimientos, que es por una obra que ya se hizo hace 2000 años. Que si tú en arrepentimiento y fe vienes a Cristo,
Él no va a rechazar a nadie, absolutamente a nadie. Por eso Pablo va terminando esta sección diciendo: con Cristo, usted lo sabes porque hay una canción muy famosa por ahí, estoy juntamente crucificado. Es decir, ese hombre que ya está en la cruz, que es Cristo, y ese hombre que ya está en la cruz, que es Carlos, la ley ya no le aplica. Cualquier logro personal o mérito personal no aplica para estar bien con Dios. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, es decir, esa lucha con tu esposo, esa lucha con el jefe, ese temor que tal vez le tienes al gobierno, ahora lo debes vivir, cristiano, en la fe, en el Hijo de Dios. Y este es sucinto del Evangelio que le dice Pablo a Pedro, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué golpetazo tan amoroso le hace Pablo a Pedro al decirle: mira, tú no estás rechazando una ley, tú estás rechazando una persona. Tú no estás rechazando un requisito, si se circuncidó, si comió o no comió, estás rechazando a una persona que me amó y que se entregó a sí mismo. Por eso cuando tú te enfrentas al temor a los demás y vives como un no creyente, aún con tus palabras, vulgaridades, con tus actos, pero en la iglesia un domingo tú estás tranquilo, tranquila, diciendo: yo soy creyente, estás haciendo lo que dice el verso 21, negando la gracia de Dios. Si por la ley fuéramos justos, entonces Cristo murió en vano. De más murió Cristo, si es que nosotros somos justificados por portarnos bien, por hacer las cosas correctas. Y entiéndame, no que el ser salvos no nos lleve a ser santificados y crecer cada día más en una santificación que nos hace parecernos más a Jesús, pero no es por tratar en nuestro esfuerzo de portarnos bien que somos justos delante de Dios. Eso es por una obra que hizo Cristo, punto. Yo me temo que muchos que han sido formados en el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, al día de hoy patinan en creer el Evangelio, pero en luchar que tal cosa no se hizo, entonces por eso me vino una desgracia económica. Yo tal vez en un tiempo no diezmé y por eso es que me vino la roya económica ahora. Y eso es dudar de la obra de Cristo. Porque Cristo vino a obrar y a salvarnos y a sostenernos. No te ha prometido, no sé, yates ni cosas, pero te va a sostener toda la vida. De hecho, es el testimonio de los escritores sagrados que no han visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces este texto nos llama a reflexionar. Si yo vivo en este tiempo en el temor al hombre, como Pedro, o estoy viviendo para Dios. Si vivo en el temor al hombre, yo puedo creer fácilmente que voy a negociar la verdad del Evangelio. Enfrente de cualquier persona, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, facilito voy a tener la tendencia de mentir, de decir: no, es que yo voy a la iglesia porque es que mi mamá me lleva y si no va a haber problema. Lo estás viviendo por agradar a alguien que no es Dios. Y eso jala a otros, como pasó con Pedro, que esa influencia llevó a otros a la hipocresía. Y saben que yo doy gracias al Señor por personas como Pablo,
seguro han sido malinterpretados, pero yo mismo puedo dar testimonio de personas como Pablo que han venido a mi vida y a pesar del temor que les pudiera generar han sido honestos en decirme las cosas que no me han gustado, porque me aman. Porque si tú lees la primera carta de Pedro, te darás cuenta que Pedro entendió la lección. Que Dios usó a Pablo para que Pedro no se perdiera y no llevara a otros a tal falsedad. ¿Tienes temor al hombre más que a Dios? ¿Le temes más a tu esposa que a Dios? ¿Le temes más a tus hijos que a Dios? ¿A tu novio? ¿Qué dirá? Ya me está presionando para meterme a la cama, pero ¿cómo le voy a decir si es que pierdo y ya me está dejando el tren? ¿O el avión? ¿O el bus? El temor al hombre hace nula la gracia de Dios. El temor al hombre hace nula la gracia de Dios. En segundo lugar, el Señor nos llama a tener la doctrina y la cultura correcta. La cultura del Evangelio. La doctrina que crees debe llevar a la iglesia a la cultura que viene, que conduce de, que es fruto de ese evangelio que tú profesas. El evangelio dice que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, que ya estamos delante de Dios y somos uno delante del Señor. Ya el Señor no rechaza a nadie. Si lees el paréntesis de la prédica de la semana pasada, Pablo mismo dice ahí, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces en la iglesia, si entendemos este evangelio tan maravilloso de que Cristo vino como un bebé en la Virgen María y nació y creció y vivió la vida perfecta y murió en la cruz del Calvario en manos del pueblo judío y resucitó al tercer día y nos prometió que volvería y nos ganó en la cruz del Calvario para Dios y ya no tenemos ningún problema para estar delante de Dios, somos justificados por Él, porque si entendemos y sabemos todo eso, tenemos una separación con nuestros hermanos. ¿Por qué es tan difícil ir y hablar con un hermano al que tengo que exhortar y decirle, hermano, esto fue inapropiado, hablemos juntos y arreglemos esto, porque es la sangre de Cristo y su nombre el que está en juego? Que si ves a alguien que está negando el evangelio con sus actos, prefieres cambiar de acera y no ir a hablar con él? Imagínense cómo este texto golpea para llevarnos a la mesa. Pedro no quería sentarse a comer con los cristianos no judíos. Se sentaba con su grupito exclusivo. ¿Sabes qué es la mesa del Señor? Es la mesa que invita a todos, de toda raza, lengua, nación. Jesús no dice, yo me siento solamente con estos. No. Jesús invitó a pecadoras. Jesús invitó a hombres recaudadores de impuestos. Jesús invitó a hombres y mujeres de dudosa reputación. Jesús invitó a eminencias como Pablo. Y en mi mesa el Señor, allí en la justificación que leímos en Isaías 53, Él hizo justo a muchos. Él te declara a ti justo, por eso puedes ver a otros que aunque te cuesten, les puedes decir hermano, hermana.
eres invitado a mi casa. Esa es una implicación muy importante que quiero dejarte antes de tomar la cena. Si un miembro de la iglesia no puede ir a tu casa, por la razón que tú quieras justificar, debes evaluar si tú estás entendiendo el Evangelio pero no viviendo a la luz de él. No existiría un miembro en la iglesia realmente que tú no puedas aceptar en tu casa. Esta mesa es la invitación para todos hombres y mujeres de razas, lenguas, pueblos y naciones diferentes en torno a una obra magnífica de la cual tú y yo somos parte. Por eso invitamos a las personas a tomar la cena, aquellos que se han bautizado, porque es importante esto en nuestra cultura. Porque bautizarse es enfrentar el temor al hombre. Venir a una piscina, como la conocen acá, de plástico, reunirse en torno a hombres y mujeres y decirle a esta sociedad, a gente de, diríamos en Bogotá, de alta alcurnia, gente de todo tipo, Cristo es mi Señor. Eso es tener temor a Dios más que al hombre. Por eso es invitado a la mesa. Es invitada a la mesa quien se ha bautizado, porque no tiene miedo de decir Cristo es mi Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que estoy viviendo en la carne, sea la oposición de mi papá, de mi mamá, de mi jefe, de mi papá, de mi esposo, de quien sea, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó profundamente y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, yo quiero recordarles que esta cena juntos rompe cualquier división que haya entre nosotros. Esta cena juntos se toma también correctamente, entendiendo el Evangelio y viviendo a la luz de él. Así que si tú tienes que arreglarte con alguien que has rechazado, o si tú te has sentido rechazado por alguien, acércate y arréglate con esa persona. Si tú has visto que alguien ha hecho algo que no es conforme al Evangelio, que no vive conforme al Evangelio, pídele al Señor que te dé la valentía de Pablo para ir y hablar. Pídele al Señor que te dé el amor también, porque en últimas esta fue una llamada de atención fuerte, pero amorosa, porque quería la restauración de Pedro. No quería sencillamente decirle, dije mi verdad delante de esos judíos, no. Quería que Pedro regresara, como efectivamente atestigua la palabra que lo hizo. Yo sé que esto no es fácil, hermanos. Y si tú que vienes por primera vez o eres no creyente, yo quiero invitarte a que te entregues a esa obra magnífica que hizo Cristo en la cruz. No hay nada más que te pueda hacer justo delante de Dios. Nada que tú hagas o dejes de hacer. Solo la obra de Cristo es suficiente para ti. Nada más. Si alguien te ha impuesto cargas, si alguien te ha puesto algo adicional, nada más que arrepentirte, creer en Jesús y venir a su obra, y Él no te rechazará. Cierra tus ojos y respóndele al Señor mientras te preparas para la cena, quienes vamos a tomar la cena. Y tú, si no la vas a tomar, porque no conoces al Señor o en estos momentos estás en un proceso de restauración, allí quédate en la silla reflexionando en lo que el Señor ha dicho hoy en Gálatas 2, 11, 21.
Señor, nos queremos preparar delante de ti en esta hora, conociendo, Señor, que hay una necesidad tan profunda de venir a ti, Señor, y confiar y temerte a ti. Para algunos en esta mañana, Señor, es venir y entender el Evangelio y recoger, Señor, su vida en torno a esa verdad de que solo somos justificados delante de un Dios santo por medio de la obra de Cristo, nada más. Que se recibe por fe, en arrepentimiento. Para otros será, Señor, materia de venir ante ti y decirte, perdón, Señor, porque he tenido más temor al hombre que a ti, porque no he defendido el Evangelio como realmente tú me invitas y me llamas a hacerlo. En este llamado, Señor, en esta advertencia amorosa, que no es defender mi posición o defender una relación, sino defender tu buena noticia, Señor, pura, única, que ha traído salvación a hombres y mujeres a lo largo de la historia. Pero hay otros, Señor, que tal vez necesitan escuchar de hombres como Pablo una amonestación tan fuerte por su manera de vivir que no va conforme al Evangelio. Levanta a hombres y mujeres como Pablo, Señor, en nuestra iglesia, que en últimas tienen temor a ti más que al hombre, que quieren agradarte a ti, Señor, más que a los hombres, que pueden decir como el salmista, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque hay un temor mayor, Señor, una confianza mayor. Hay un evangelio precioso, Señor, puro, que no se puede diluir ni añadírsele nada. Así queremos venir a la mesa que representa ese evangelio, en el que hombres y mujeres sin temor han confesado públicamente que Cristo es el Señor de sus vidas, que Cristo murió por ellos, que Cristo les amó profundamente y se entregó a sí mismo por ellos, Señor. Por eso tomar ese pan que significa y representa tu cuerpo, y tomar esta copa en la mano que representa tu sangre, el nuevo pacto en tu sangre, Señor, es una identificación pública de que no hacemos nula la gracia, Señor, que somos salvos solamente por la fe, justificados por la fe en Jesucristo y nada más. Tenemos acceso a nuestro Dios y Padre solo por esa obra.